Sí. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta clase. Es la número 9 en el curso de los Evangelios. Y el día de hoy vamos a ver cómo funcionan las parábolas en su generalidad. No vamos a exponer las parábolas como tal, solamente les voy a sugerir algunas herramientas de su interpretación. Lo más importante y significativo es que ustedes, todas digamos, los recursos que les hemos estado proporcionando y promoviendo, ustedes las puedan, considerar para cuando lean los diferentes relatos. Y de hecho funciona en diferentes perspectivas. Les decíamos que la clase pasada ya terminamos, digamos, con la explicación genérica de lo que son los evangelios y cómo funcionan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta ocasión y en las siguientes clases ya vamos a ver temas mucho más puntuales también de cómo funcionan estos recursos en los evangelios. El día de hoy vamos a ver parábolas. Es la última clase que yo les voy a exponer. Después, Joel estará diciéndoles la siguiente y esta Saray Martínez un par de clases más. Y van a ver también los milagros de Jesús, el reino de Dios, cómo funciona la pasión y muerte y resurrección, temas muy puntuales como los discípulos y el llamado, las mujeres en el ministerio y comparación de textos clave, las últimas dos clases, que son como casi textos difíciles que se pueden encontrar. Así que bueno, en este sentido y lo que les quiero sugerir es que todas las cosas que les estamos aportando a partir de esta clase 9 hasta la 16 es justamente, no, hasta la, así 16, son justamente estas estrategias para que ustedes puedan, cuando lean los textos, interpretarlo. Así que, aunque las parábolas son un recurso que existen en los evangelios, en los sinópticos, en Juan no existen parábolas, eh, a pesar de que casi siempre funcionan similar, vamos a ver que no necesariamente, porque, como hemos estado insistiendo en estas clases, lo que más importa es saber de dónde partimos, es decir, desde qué evangelio estamos leyendo, para considerar qué es lo que quiere decirnos el texto, y en este caso la parábola. Así que, pues bueno, hoy vamos a iniciar viendo el concepto de las parábolas. Vamos a ver una parábola de triple tradición, que es la de los labradores malvados. Triple tradición significa que está en los tres evangelios. También vamos a ver una de doble tradición, el banquete de bodas, y parábolas de una sola tradición, que en este caso son las 10 vírgenes, que está en Mateo, y el rico y Lázaro, que está en Lucas. Reitero que no les voy a exponer per se las parábolas como tal, sino que les voy a hacer sugerencias para que ustedes puedan participar activamente cuando ustedes lean en su Biblia y las deseen interpretar. Y bueno, en ese sentido ya saben que cualquier cosa pueden irme interrumpiendo, levantar la mano o solo participar si así lo necesitan. Y bien, el concepto de parábola viene del griego parábole y es una palabra compuesta, para, que es junto al lado de, y vole, que es lanzar, tirar o poner. Literalmente, si lo tradujéramos como tal, significaría colocar al lado de otra cosa para comparar. Es decir, es una figura en la que tú propones una idea y la estás comparando con otra inmediatamente. Y así la parábola es una comparación narrativa que pone de lado una verdad espiritual y una situación cotidiana para ilustrarla. No es simplemente una analogía ni una fábula, tiene elementos narrativos que invitan a descubrir una verdad mayor oculta. Las parábolas no las inventa Jesús, o más bien no las inventan los evangelios. Las parábolas existen desde muchísimos años antes, desde los asirios, desde los babilonios. Fue un recurso muy utilizado también en el periodo intertestamentario, por ejemplo. Lo vamos a ver brevemente. Y bueno, y justamente lo que hace Jesús, recuerden que Jesús en su insistencia de poder transmitir el mensaje del reino de los cielos o el reino de Dios, él utiliza lo que existe en el mundo. Y un recurso muy útil que Jesús utiliza, que ya existe y por consecuencia lo utiliza, pero le da un matiz muy específico, que es anunciar el reino de los cielos, es justamente la parábola. Y también lo vamos a ver un poquito más adelante específicamente por qué hace tanto uso de este recurso. Y pues bien,
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento les decía, también se utilizaba una cierta forma de parábolas en ese término, se llama mashal, significa proverbio, dicho, comparación o enigma. No siempre es una historia, a veces funciona como una metáfora breve, a veces sí es narrativa. Por ejemplo, algunos ejemplos tempranos de mashal que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es en Jueces 9. Ahí hay una fábula de los árboles que buscan a un rey. No sé si alguna vez la han leído. Es contada por Jotam. En segunda de Samuel 12, 1 al 7, estoy seguro que esta todos la conocen. Cuando David pecó con Betsabé y mató a Uría Eteo, Natán confronta a David tras su pecado con Betsabé, y mediante una historia de un hombre rico y pobre, y el pobre tiene una sola corderita, es un recurso muy poderoso, porque incluso David, que cometió este delito, este pecado, esta transgresión, está escuchando esta historia de parte de Natán, y él se enfurece mucho y dice, ¿cómo es posible que un hombre tan rico, teniéndolo todo, le quitó la corderita al hombre pobre, incluso la mató? Y Natán termina tajantemente, ese hombre eres tú. Las parábolas, justamente, en este caso los Mashal en el Antiguo Testamento, son justamente eso, explicaciones o ideas o enigmas o dichos o proverbios o narraciones que tienen algo simbólico y que es fundamental, que es sustancial y que es, además de didáctico, contundente. Y justamente es uno de los recursos de las parábolas. Son de fácil comprensión y de fácil transmisión, y también de una enseñanza un poco fácil, les digo, aunque las parábolas que introduce Jesús tienen un carácter un poco más específico. En Israel, por consecuencia, las parábolas o el mashal no eran solo de entretenimiento, transmitían sabiduría profunda, a menudo camuflajeada para protección o confrontación. Por ejemplo, Proverbios está plagada de este recurso mashal, también Eclesiastés, Cantares, todo Cantares prácticamente, muchos salmos, etcétera. Y también muchos otros libros históricos. Si ustedes le ponen atención cuando estén leyendo el texto en el Antiguo Testamento, se darán cuenta que hay muchos mashal, pero cuando a veces decimos parábolas, solemos pensar únicamente en los evangelios. Sin embargo, aparecen en toda la Biblia. Reitero, porque Jesús no inventa el concepto de parábola, sino que él nada más utiliza un recurso que ya existe y le da un toque personal o natural, que es que con sus narraciones, con sus narrativas, pueda exponer lo que es el reino de los cielos, ¿vale? Y también, por ejemplo, en el periodo intertestamentario, que es desde entre los siglos 3 y el siglo I después de Cristo, los rabinos usaban mucho parábolas, ellos le llamaban mashalim. En el Midrashim, por ejemplo, que es el libro donde se hacen comentarios respecto a la escritura, y se hacían muy seguido en predicaciones directamente en las sinagogas. Las características de estas parábolas rabínicas, por ejemplo, igual, eran breves ilustraciones del reino, de la Torá o del actuar divino, basadas en la vida cotidiana. Eh, Porque reitero que las parábolas lo que hace que tengan un enfoque muy poderoso es que suceden en la vida natural, en lo cotidiano. A cualquier persona le pueden pasar, y eso hace una asociación mucho más profunda en las personas que lo están escuchando en ese momento. Por ejemplo, se hacían comparaciones sobre campesinos, sobre bodas, sobre comercio, sobre tierra, sobre arado, etcétera. Tenían aperturas típicas como a qué se parece esto, a un rey, a qué se asemeja esto, etcétera. Y como les estoy diciendo, cuando Jesús enseña en parábolas, no inventa el recurso, solamente lo eleva, le da su toque. Sus parábolas son más vivas, también son más provocadoras, y sobre todo revelan el reino de Dios. Y bueno, ¿por qué surge el uso intensivo de las parábolas en los evangelios sinópticos? Les recuerdo y les reitero, las parábolas solamente existen en los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no existen las parábolas. Juan, como lo vimos la clase pasada, tiene un recurso más específico de escritura y particular. En Juan no existen las parábolas. Y bueno, históricamente, en un contexto de crisis, digamos, de crisis espiritual, Israel esperaba la llegada del reino.
pero muchos no entendían el verdadero carácter del Mesías. Como también les hemos platicado en algunas ocasiones, Israel se cree que esperaba el regreso del Mesías triunfante, contundente, poderoso, que los liberara de los romanos y que su nación se volviera a ser fuerte. Y cuando llega el Mesías, siendo humilde, siendo amable, ayudando a las personas, orando por los que le hacían mal, entonces no cuadraba con lo que ellos estaban esperando. Así que cuando Jesús llega, por eso le cuesta mucho trabajo, sobre todo a la clase sacerdotal, comprenderlo y entenderlo, porque ellos ya tenían una idea específica, Jesús era otra cosa, por consecuencia sus oídos eran duros, sus corazones estaban endurecidos y por consecuencia no le iban a escuchar. Es también como una protección pedagógica. Las parábolas, este, me perdí, aquí está. Hablar en parábolas protegía la enseñanza frente a los enemigos. Es decir, cuando Jesús, depende de la parábola, pero en algunas ocasiones cuando quería decir algo muy significativo, pero no quería, digamos, desatar una revuelta en ese momento, lo decía a partir de ciertos enigmas, porque así protegía las cosas que quería decir frente a los fariseos, autoridades que pudieran hacer ahí un caos inmediato para que no lo condenaran como una sedición o como una blasfemia, que muchas veces lo hicieron, pero cuando hablaba en parábolas se quedaban como que, ¿qué querrá decir? Y pues ya no le hacía nada porque no lo entendían. Así que, bueno, también tiene un estilo profético, como Isaías y como Jeremías, Jesús usa imágenes para provocar conversión o endurecer también más los corazones. Así que teológicamente la parábola exige una respuesta. No basta escucharla, hay que entenderla espiritualmente y separa a los oyentes. La parábola discierne entre el que solo oye superficialmente y en el que realmente busca la verdad. Incluso en muchas ocasiones los discípulos, o en alguna ocasión los discípulos le preguntan a Jesús, oye maestro, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿No te sería más fácil para ti y para nosotros que nos dijeras así textualmente lo que quieres decirnos, así nosotros te entenderíamos mejor? Y Jesús les responde, es que hay unas cosas reservadas para el reino y para los que realmente quieren trascender en este conocimiento. Es decir, las parábolas, y así como muchos mensajes en la Biblia, están puestos ahí para que las personas no solamente se atengan a escuchar y a recibir el mensaje, sino que asimismo ellas busquen lo que necesitan entender y saber para que su fe, su propósito, su entendimiento, su comprensión respecto a lo que es la Biblia, a lo que es la fe, a lo que es Jesús, pueda aprender, pueda mejorar continuamente. Y en ese sentido, la función cultural de las parábolas en los tiempos de Jesús, en el judaísmo del siglo I, la cultura era altamente oral, y esto es lo más importante. En, y por eso también Jesús utiliza muchísimo este recurso de las parábolas, o más bien los evangelios las retratan como tal. Eh, Aproximadamente se cree que cerca del 80 o incluso más, 90% de la población en Israel era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, de tal forma de que solamente la comprensión era, la comprensión de la escritura, de la lectura y demás, era reservada solamente para los ricos o para la clase sacerdotal, y por consecuencia, el recurso más poderoso que tenían era la transmisión oral. Así que justamente en este sentido, las parábolas o hablar en parábolas facilitaba la memorización y la transmisión. Es como cuando ustedes quieren contar o transmitir o exponer o lo que ustedes quieran algo, es mucho más fácil utilizar recursos visuales constitutivos para que el mensaje que ustedes quieren proponer sea más fácil para llegar a las personas en lugar de decir muchas palabras. Es más fácil contar un cuento porque los cuentos son fáciles de aprender y por consecuencia fáciles de replicar. Y recuerden que lo que importa en el mensaje o en el Evangelio es justamente conocer a Jesús. ¿Para qué lo queremos conocer? Para poder replicarlo. Y es lo más importante y lo más significativo. Así que en ese sentido, las parábolas culturalmente sirven y funcionan para eso, para que se pueda como conocer a Jesús, conocer de Jesús y también replicar de Jesús. Y no importa si eres un rabino o no importa si eres una persona completamente humilde, es necesario, importante y crucial que tú puedas comprenderla a través de la transmisión oral
y de igual manera en ese recurso puedas transmitir el mensaje que te ha llegado. Adicional a esto, em, Jesús usa historias más abiertas, con finales a veces incómodos, a veces sorpresivos y a veces provocativos. Introduce personajes inesperados, samaritanos, publicanos, pobres. Por ejemplo, en las que les platicaba acá atrás, que eran las que se utilizaban en las parábolas rabínicas y demás, normalmente se utilizaban personajes pues de la cultura judía misma, campesinos, bodas, comercio entre las mismas personas, pero Jesús es mucho más radical y en sus parábolas y en sus mensajes utiliza samaritanos, utiliza publicanos, utiliza pobres. En este recurso ya Jesús está proponiendo algo mucho más circunstancial y mucho más agresivo, porque abre la puerta a que todos los que desean escuchar respecto al reino de Dios pueden hacerlo, y esto es la muestra absoluta. Y cambia los valores de la sociedad desde las parábolas. Dice que el último es el primero, el perdido es hallado, el pecador es amado. Jesús, a partir de este recurso de las parábolas, comienza a trascender en lo que necesitan escuchar las personas que normalmente no escuchan o que normalmente no son tomadas en cuenta. Y justamente en ese sentido es lo que está tratando de sugerir y de implementar Jesús. Así que esto es lo más importante, quizás, de la clase. Ustedes cuando hablen o comprendan de las parábolas, tienen que saber que lo que importa realmente es que es altamente oral y por consecuencia facilita la transmisión de las personas, facilita su memorización y facilita su transmisión, porque lo importante es reflejar el reino de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de las parábolas y siempre dicen, el reino de Dios ya está aquí. Y lo que importa es que ustedes lo comprendan, que ustedes lo vivan, pero también que ustedes lo compartan. Ese es el sentido fundamental de que Jesús hable en parábolas. Y pues bueno, dentro de las parábolas, si las quisieran clasificar quizás, también es posible. Hay algunas que son comparativas, como la parábola del grano de mostaza, hay una relación a semejanza. ¿A qué es comparada su fe? A un grano de mostaza que si eliges este monte, ¿no? Hay parábolas narrativas que tienen mucho más profundidad en su narración, como toda la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. Son historias completas, con personajes específicos, con acciones específicas, con un final específico, etcétera. Son narrativas totalmente. Las alegóricas, como el sembrador, como la viña, cada elemento tiene un significado casi siempre un poquito más profundo, un poquito más teológico. Y las enigmáticas, que casi de primera oportunidad no son tan fáciles de comprender, que se tienen que estudiar un poquito más a fondo, tienen finales normalmente desconcertantes, paradojas respecto al reino, como lo que vamos a ver brevemente, que es el de obreros de la viña. Y pues nada, como un muy breve resumen, eh, más o menos según el autor y la persona, Mateo tiene unas 23 parábolas, Marcos unas 8, Lucas unas 28. Reitero, Juan no tiene, en Juan no existen las parábolas, porque Juan habla más en lo simbólico. El tema principal de las parábolas es el reino de los cielos en Mateo, la obediencia, y su estilo es más sistemático respecto a que recuerden que Jesús le habla principalmente a judíos convertidos, así que su proceso es mucho más sistemático. En Marcos, el ministerio del reino, la fe son breves, son vivaces, como lo es Marcos en toda su narrativa, es rápido, es inmediato, es preciso, es lo que tenemos que decir, se dice. En Lucas es más misericordioso, habla más hacia los pobres, hacia los marginados. Lucas habla mucho desde la emoción y desde lo narrativo, porque lo que quiere es que las personas que han sido vulneradas y vulnerables toda su vida puedan comprender respecto al reino de Dios. Y pues nada, en ese sentido, hasta aquí, digamos, es qué son las parábolas, cómo funcionan y por qué se utilizan. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? Adelante. Con toda confianza. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver brevemente unos ejemplos. Reitero que no les voy a explicar como tal a nivel profundo,
las parábolas. Solamente les voy a sugerir algunas ideas o estrategias de interpretación para que ustedes a su vez, cuando lean las parábolas, puedan aprovechar los recursos, los que les... En realidad no les voy a decir nada diferente a lo que ya les hemos dicho, solamente les gusta más bien aprovechando lo que les hemos platicado, ustedes ya lo van a ver de una manera un poquito más interpretativa, casi directa. Y antes de empezar, bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver una parábola de triple tradición, que son los labradores malvados. Reitero, el que sea de triple tradición es que aparece en los tres sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cuando un texto es de triple tradición, sugiere que es importante porque si los tres evangelios consideraron meterlo en su evangelio, es porque esa narrativa, esa parábola, ese milagro, sí o sí tenía que estar en su evangelio, porque es poderoso, es necesario para la comprensión del todo. Así que les quiero preguntar, ¿quién hizo su tarea? Y si alguien quisiera eh, compartirme que sugiere esta parábola, adelante. Les voy a dar unos 10 segundos a ver si se animan a hablar. Lo que ustedes hayan leído de las tres narraciones de los tres evangelios de esta parábola. Mm, ¿Nadie? A ver, Pamela, por favor. Pasamos, hermanos. Paz. Aquí de los labradores, pues pude ver que en Mateo menciona que, bueno, menciona a los siervos, pero los menciona a todos juntos. No va narrando por siervos por separado como lo hace Marcos y Lucas. En Marcos y Lucas también especifica que el hijo del dueño era amado. Mateo no dice que era hijo amado. Eh, En Mateo la gente respondió algo que Jesús respondió en Marcos y en Lucas, como que ahí cambia el diálogo, cambia el guión. En Lucas ven que citan el salmo de que la piedra del ángulo. En Lucas omite el último salmo que es el de que el Señor ha hecho cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Lucas omite la parte de que los fariseos se dieron cuenta que estaban hablando de ellos. Y en Mateo y en Marcos sí menciona esa parte. Excelente, Pamela, muchas gracias. Excelente. Justamente el ejercicio que acabas de realizar es lo que se recomienda hacer cuando nosotros encontramos una palabra de doble o triple tradición, porque justamente los detalles que aparecen según la narrativa son importantes y significativos según el autor mismo. Y justamente esta parábola de los obreros y la viña, digamos que, o los labradores malvados, según el nombre que le quieran dar. En los tres evangelios aparecen cosas en común, perdón. Por ejemplo, un hombre que planta una viña, que la arrienda a unos labradores y se va lejos, envía siervos a recoger los frutos, los labradores los golpean y los matan a estos siervos que manda el dueño o el hombre. Finalmente envía a su hijo. Los labradores matan al hijo para quedarse con la herencia. El dueño destruye a los labradores y da la viña a otros. Digamos que estas son como las grandes similitudes. Eh, un recurso importante, necesario, que yo les sugiero es Em, es esta página, ¿cómo se llama? Eh, obviamente para conocer nosotros un poquito más respecto a un poco más profundo, digamos, respecto a toda la Biblia en general, los evangelios, es lo ideal, lo más significativo, lo más preciso quizás, sería que nosotros supiéramos o hebreo o griego, que son las lenguas naturales de la Biblia, pues.
Sin embargo, es muy poco probable que alguien sepa hebreo o alguien sepa griego. Se alcanza a estudiar sus generalidades y se alcanza a comprender un poquito al respecto. Yo, por ejemplo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar en muchos espacios, en algunas escuelas con varios profesores. Sin embargo, de griego y hebreo yo no sé. O sea, yo sé más o menos cuando hay algo, interpretar lo que está diciendo, después de que leo dos, tres, cuatro, cinco referencias, cinco libros. Es muy extraña la persona, de hecho son las personas mucho, muy preparadas, que así tal cual tú les presentas un texto en hebreo y pues lo leen, o un texto en griego. El griego es un poco o es mucho más difícil que el hebreo mismo, porque el griego es mucho más amplio en vocabulario. Sin embargo, existen algunos recursos para gente, digamos, mortales, como casi todos nosotros, porque estudiar como tal los idiomas lingüísticos de las lenguas bíblicas es complicado, o sea, es toda una vida de estudio, básicamente. Es el reto y el propósito. A ver si en unos 20 años me preguntan y ya sé, pero por ahora no soy tan pro. Sin embargo, les reitero, existen varios recursos. Uno que yo uso, por ejemplo, es este que les digo, tengo varios pues, libros, ya que el Joel les presume sus libros, ahora sí tengo uno. Pero, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho esta Biblia, que se llama Biblia Palabra Clave. Esta Biblia es a mí me gusta mucho porque tal cual, digamos que las palabras más importantes aparece la palabra original tanto en hebreo y en griego y aparece un glosario de todas las palabras y te va explicando más o menos en qué consiste, ¿no? Y también por allá abajo tengo un diccionario lingüístico justamente de griego y es lo mismo. Tú ubicas la palabra y una vez que ubicas esa palabra, bueno, te da ciertas explicaciones, te habla de su contexto cultural, de qué significaba, de su contexto histórico, y va, son conceptos interesantes. Sin embargo, lo malo de los libros, sobre todo en países como nosotros que casi no leemos, es por consecuencia son más caros y los libros son algo costosos. Un, un, este, un recurso que yo utilizo mucho, por ejemplo, es nada más que no me sale. Ahí está. Es que creo que es muy útil, es francamente muy didáctico y si ustedes lo quieren usar un día está bien. La página se llama Locos, no sé qué. Y Locos, ahorita se las paso el linkcito, pero básicamente es ese. Y literalmente ustedes le ponen el testamento, el libro, capítulo, versículo, y aquí les aparece interlineado, ¿no? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya si ustedes, por ejemplo, utilizan aquí la palabra Dios, le pican en el Strong, en el hebreo, y ya les dice la pronunciación, más o menos la palabra, cómo se utilizaba. Y ya si ustedes quieren profundizar mucho más, ustedes buscan esta palabra o esta expresión en otros diccionarios, que hay muchísimos en Internet, la verdad, y les aparecen un sinfín de posibilidades. Así que, bueno, ese es como un dato adicional cultural, si ustedes lo quieren utilizar cuando estén utilizando o exponiendo sus ideas, es un recurso muy útil. Porque reitero que, así como lo vamos a ver en este pequeño ejemplo, eh, muchas veces nosotros vemos hombre, hombre, hombre en las tres parábolas y a nuestro discernimiento, pues eso es suficiente, pero en muchas ocasiones nos quedamos cortos porque no sabemos pues el idioma original. Otro recurso también que funciona mucho es que ustedes tengan 3, 4, 5, 10 versiones, que también en internet hay, y vean el mismo versículo en muchas versiones, porque unas u otras versiones utilizan una u otra palabra y eso también amplía un poco el discernimiento, la capacidad de discernimiento, digamos. Y justamente es lo que les quiero decir aquí, por ejemplo, justo este ejemplo se los quiero dar por esto, porque con Mateo, por ejemplo, utiliza Mateo esta palabra, que significa señor de la casa.
pero Marcos y Lucas utiliza antropos, que literalmente solo significa un hombre. Y estas pequeñitas expresiones, que son palabras, reitero, en la Biblia, en nuestro español, pues, en las tres pueden parecer hombre o señor, y a nosotros o para nosotros puede parecer lo mismo, pero la palabra original que utiliza el texto es importante porque la palabra está queriendo significar algo. Y pues bueno, esta parábola de los labradores malvados, digamos en un aspecto, en una descripción inicial, en Mateo enfatiza la preparación detallada de la viña, en Marcos es similar pero más rápido, en Lucas es muy directo, el número de los siervos enviados, en Mateo es muy detallado, en Marcos tiene menos énfasis, en Lucas es resumido, la reacción de la audiencia, no sucederá tal cosa, ¿no? Es decir, aquí solamente les hice un pequeño parámetro, justo como lo que nos planteó Pamela, con, digamos, estas ciertas diferencias. Y ya metiéndonos ahora sí un poquito más al texto, a su lingüística, a su origen, estamos viendo esto. Y por ejemplo, respecto al dueño de la casa o al señor de la viña, ¿por qué? Mateo pone énfasis en la autoridad legítima del dueño, que es esta palabra, reforzando el tema de juicio, Dios como soberano, legítimo e Israel, porque no es lo mismo solamente un hombre a aquel que es el dueño de la casa, porque recuerden que Mateo, y esto es lo que les estoy tratando de sugerir, espero que estar siendo comprensible, lo que les hemos platicado, por ejemplo, Mateo le escribe a una población de judíos convertidos, y para los judíos es muy importante la propiedad, la pertenencia, el que manda, el dueño, el que es importante. Y por eso para Mateo es muy importante que se esté utilizando esta palabra porque está sugiriendo que es el dueño de la casa, el señor de la casa, y entonces el señor de la casa ya tiene un énfasis y hace notar que el señor de la casa es el que va a cometer los actos vandálicos, perdón, al que le van a cometer los actos vandálicos, y entonces aquí el tema es el juicio. ¿Cómo es posible que al dueño de la casa, le hicieran esas cosas, no? En cambio, Marcos y Lucas, como sus poblaciones son un poco más generales, presentan algo más narrativo, algo más común. El ántropo, su nombre, puede ser un hombre cualquiera que solamente tenía un dueño, no se sabe si era el dueño, era el propietario, era un arrendatario más, solamente dice un nombre, porque para Marcos y para Lucas no les importa la pertenencia como para los judíos en Mateo, sino que es algo mucho más general. Eh, este, ¿Sí me explico en esta idea, en esta transmisión de idea de los evangelios, en este ejemplo, muchachos? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, entonces, también, y es lo mismo prácticamente, reitero que son como solamente recursos que se les sugiere. Matar en griego, también la palabra matar, que utilizan los tres evangelistas, tiene diferente intensidad. Les reitero que el griego es un idioma complicado, complejo, porque así como el español, una expresión puede tener diferentes palabras según su intensidad. Por ejemplo, esta es una, matar. Mateo utiliza esta palabra, que es que mataron así definitivamente. En Marcos utiliza casi la misma palabra, pero le añade un detallito, que es que lo mataron enfáticamente. Es decir, refuerzan el ekeinon, a aquel que enviaron lo mataron así enfáticamente. Y Lucas todavía le añade un poquito más, dice que lo sacaron fuera de la viña y estando afuera lo mataron. O sea, esta complejidad de tal vez en Mateo y Marcos nada más lo vieron y ahí lo mataron por diferentes circunstancias. En Lucas es mucho más planificado porque lo agarran, lo sacan de la viña y lo matan. Y justamente en Mateo, por ejemplo, aquí no le da tanto énfasis en el asesinato, es solamente pues que lo mataron, pero Marcos subraya enfáticamente que a ese hijo lo mataron. Es decir, está intensificando el crimen naturalmente en Marcos y en Lucas añade el detalle de ser expulsado antes de ser asesinado. Refleja, puede sugerirse la crucifixión de Jesús fuera de Jerusalén, por ejemplo. Eh, y bueno, los motivos teológicos de cada evangelista. En Mateo, por ejemplo, lo que trata de decir Mateo en general en sus parábolas y en este específicamente es resaltar el juicio contra Israel como nación infiel y el surgimiento de una nueva nación o iglesia. Se centra en la responsabilidad y el juicio.
Marcos enfatiza el rechazo a Jesús como parte de la incomprensión general, tono de advertencia a quienes rechazan al Hijo, y Lucas resalta la misericordia disponible, pero también el rechazo trágico de la gracia. Muestra la seriedad del pecado, pero también deja abierta la esperanza para los que aceptan a Jesús. Este, y pues bueno, en general y en resumidas cuentas, muchachos, esta clase, reitero nuevamente, que es como que ya que hemos visto el propósito de Mateo, el propósito de Marcos, el propósito de Lucas, para quién va dirigida, cuando ustedes revisen los evangelios, cuando ustedes relean los evangelios, cuando ustedes, ya sea para ustedes mismos o para cuando deseen hacer una exposición, les recomendamos que utilicen estas herramientas que nosotros les hemos proporcionado, porque a partir de ellas seguramente su interpretación será mucho más cercana a lo que se quiere advertir o sugerir el texto. Y depende si ustedes están en Mateo, si ustedes están en Marcos, si ustedes están en Lucas u otros relatos, si ustedes están en Juan, seguramente si ustedes realizan estas oportunidades de reflexión, sus mensajes serán mucho más contundentes, más poderosos. Y pues siempre, nunca olviden que lo importante del texto bíblico es el mensaje pastoral que podemos dar, ¿no? ¿Qué revela esta parábola para nosotros hoy? La viña sigue siendo de Dios, no somos dueños de nada, somos administradores de su obra. Les digo que en realidad no les estoy exponiendo las parábolas porque este, cada parábola tiene mucha profundidad y no terminaríamos, solamente son ejemplos, reitero, porque justamente están tratando, ¿no?, de decirnos algo. La viña sigue siendo de Dios. Este es un mensaje muy poderoso porque en algunas iglesias, no sé en cuántas de sus iglesias, localidades, o que ustedes sepan de otras iglesias, que hay pastores que llevan 5, 10, 15, 20, 30 años y parece que no, es que hermanos, a mí me siguen queriendo en esta iglesia y no se van, y hacen encuestas, pero siempre, casi siempre salen curiosamente bien o curiosamente más o menos, pero pues ahí siguen los hermanos. O a veces estamos en un ministerio que de alabanza, que de exposición, que de los jóvenes, lo que ustedes quieran. Y pensamos que ya el trabajo que hemos hecho es nuestro, pero no, la viña es de Dios. Nosotros estamos ahí un pedacito de tiempo, el tiempo que podamos estar tenemos que aprovecharlo completamente, dar todo de nosotros, pero recordar que lo que hagamos o lo que no hagamos, los beneficios o cosas que podamos realizar, es por Dios y para su obra. Así que en ese sentido, la viña siempre es de Dios, ¿no? Y tal, aquí les pongo varias ideas, em, y bueno, para que ustedes las lean ahorita que les pase la presentación. El reino se entrega a quienes producen fruto. No basta con pertenecer, sino con dar frutos reales de justicia, de misericordia y de amor. Y pues bueno, no adueñarnos de lo que es de Dios, porque literalmente es de Dios, ¿no? Así que alguna pregunta respecto a esta parábola, no de comprensión específica o de interpretación, sino de las sugerencias que yo les hice de interpretación. Les digo que yo creo que lo más valioso e importante que les quiero transmitir es esto, que aunque muchas veces nosotros vemos matar, lo podemos interpretar igual. Nosotros vemos el dueño o el señor, nosotros lo podemos interpretar con una palabra, pero es muy relevante, muchachos, que si ustedes están leyendo Mateo, utiliza Mateo esta palabra. Si ustedes están leyendo Marcos y Lucas, Marcos utiliza esta expresión, Lucas utiliza esta expresión. Y es importante y relevante porque eso les da un poco más de énfasis según el público al que se está refiriendo. Y ya cuando nosotros las acumulamos, digamos, en su conjunto, como esta parábola de triple tradición, pues ya podemos ir un poquito más allá cuando, después de comprender toda la generalidad de la parábola, terminar con el mensaje pastoral. ¿Qué quiere decirnos esta parábola para mí? ¿Qué quiere decirme a mi vida, a mi corazón? ¿Qué puede compartirnos esta parábola hoy como iglesia? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿A qué personaje nosotros nos parecemos un poco respecto a lo que Dios nos diría hoy o Jesús nos diría hoy, etcétera? ¿Sí me explico? Es el mensaje de las parábolas. Reitero que las parábolas son poderosas porque transmiten un mensaje vivaz, útil, funcional para la vida cotidiana de manera un poco fácil de entender, porque justamente es el propósito de Jesús, que el reino de los cielos o el mensaje del reino de los cielos invada completamente el corazón de las personas para que asimismo ellas la puedan comprender. Y pues bueno, a ver, ahora.
¿quién pudo leer el banquete de bodas? Esta sería una parábola de doble tradición. Aparece en Mateo y aparece en Lucas. A ver, alguien que quiera participar. Si no, está bien, no se preocupen. A ver, Pamela, otra vez. Dale. Paz, hermanos. Pues ahí las diferencias que pude ver para, pues, iniciar es el título. En Mateo dice fiesta de bodas y en Lucas la gran cena. Entonces ahí son como de, no sé, puede parecer que estamos hablando de fiestas diferentes. En Mateo mataron al siervo, pero en Lucas no dice que mataron a un siervo, sino plantea más detalladamente la excusa de aquellos convidados para no ir a la cena. Después en Mateo, a los que no fueron convidados, finalmente a los que terminaron invitando y yendo a la boda, dice que fueron los malos y los buenos. Juntaron a los que hallaron, mientras que en Lucas dice que juntaron a los mancos, cojos, ciegos, y que aún había lugar que se trajera más gente. Pero al final creo que el enfoque de Mateo su enfoque era más en el versículo, muchos son llamados y pocos los escogidos, pues se enfocó en el hombre que no iba vestido de bodas, y ese hombre no lo menciona en Lucas. En Lucas se centra en el que ninguno de los convidados gustará de su cena. Entonces es como si en Mateo se centrara en que, aunque todos son llamados, pocos van a ser los que serán salvos, y en Lucas creo que se enfoca más en la separación de los judíos con los gentiles. Excelente. Muy bien, Pamela. Puntos extra. Ya rebasaste todos los puntos. Bien. Gracias por participar. Al inicio dijiste algo importante. Dice que en Mateo, este, habla de unas bodas y en Lucas solo sugiere que es un banquete. ¿Están de acuerdo conmigo todos? Si no la leyeron, estén de acuerdo conmigo y si la leyeron, seguramente están de acuerdo conmigo. Ahora les pregunto, a partir de lo que les acabo de sugerir con la parábola pasada y a partir de que ustedes ya saben perfectamente la diferencia de la audiencia de Mateo y la audiencia de Lucas, ¿por qué la misma parábola en Mateo es una boda y por qué en Lucas solo es una fiesta? A ver, así, nada más de, o sea, ¿qué piensan? Cualquier opinión es correcta. Podría ser, bueno, no sé, a mí se me ocurre que porque los judíos, pues los gentiles eran como paganos, ¿no? Entonces, yo sí como lo principal para hacer como un banquete que se escucha, se escucha. No sé si soy yo, Suri, pero te escucho un poco cortada. ¿Sí? Sí, te escuchas un poquito cortada, Suri. Nada más te escuché al inicio. Discúlpame. Ah, sí, que sí es tu señal. Bien, Suri, gracias por participar. Este, alcancé a escuchar un poquito de respecto a que tal vez como Lucas habla más para gentiles, era por eso un banquete. Y sí, un poquito más o menos vas por ahí. Recuerden que Mateo, habla para judíos, Lucas más para gentiles, y justamente esa es la clave. Y elegí cuidadosamente estas parábolas que les quiero compartir, justamente por darles estas perspectivas o estas herramientas quizás para su comprensión. En Mateo lo que importan son las estructuras, lo que importan son y una boda, no lo vamos a ver justo en esta, pero la vamos a ver en las 10 vírgenes. Una boda para los judíos es
es un proceso muy importante, es muy importante una boda para un judío, es muy importante. Por eso una boda es lo que utiliza Mateo, porque para ellos es un impacto mucho más profundo. En cambio, para Lucas, una fiesta, si no somos, si no somos creyentes, no somos, creyentes, somos, digamos, paganos, pero dicen, cáele a una fiesta, pues vamos, ¿no? Así en corto, ni pregunto quién, ni cómo, ni dónde, vámonos, porque es un recurso un poco más comprensible para lo que está tratando de decir, justamente lo que es. Y es la idea. Las similitudes, tanto Mateo como Lucas, hay un hombre importante que organiza un banquete. Uno una boda, otro un banquete. Envía siervos para llamar invitados. Los primeros invitados rechazan venir. Algunos incluso maltratan o matan a los mensajeros, especialmente Mateo. Se invita a otros y se celebra el banquete. Esta es la estructura general de la parábola. Sin embargo, justamente también tiene sus especificidades. El tipo de fiesta en Mateo es una boda, en Lucas es un banquete. La reacción de los invitados, aquí ignoran, se burlan y matan a los siervos. En Lucas solo dan excusas. Es curioso, o bueno, no es curioso, pero en Lucas no hay violencia, en Mateo hay violencia. El castigo, el rey envía tropas y destruye a los asesinos. Vean, Mateo es muy violento. Ah, bueno, ahorita lo voy a decir, porque es también violento en Mateo. Y en Lucas no hay destrucción violenta. Los invitados de reemplazo llama a los malos y los buenos y enfatiza en eso. En cambio, Lucas, ¿a quiénes llama? A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, es decir, a personas que normalmente son excluidas. El examen final, si no están vestidos de boda, échalos fuera. Y en Lucas no hay esa obligación, como lo mencionaba Pamela. Y el tema final son los llamados contra los escogidos. Y en Lucas es la urgencia en el reino. Y justamente, ahora sí que desmenuzando poquito a poquito, el tipo de banquete, decíamos, es un gamos en Mateo, es el evento máximo de gozo, una unión definitiva. Reitero, para un judío una boda es sumamente profunda en la concepción y comprensión cultural. Les voy a hablar un poquito más de eso en la parábola de las 10 vírgenes. En Lucas utiliza Deipon Mega, es decir, un gran banquete, una gran celebración. Es un evento festivo, pero no necesariamente una boda, puede ser una celebración cualquiera. A los romanos les gustaba mucho hacer fiestas, así que un gran banquete para los gentiles es mucho más comprensible que una boda, porque una boda es mucho más formal, pero para Mateo funciona una boda porque eso conecta inmediatamente con los judíos. Espero, muchachos, estar explicando correctamente estos conceptos porque son importantes para que ustedes los puedan comprender y también replicar. Eh, la interpretación básica en Mateo sube de nivel, es la boda del Hijo, apuntando a Cristo como esposo de la iglesia. En Lucas mantiene la imagen de un banquete general, resaltando la inclusión de los marginados. Ahora bien, la reacción de los primeros invitados. En Mateo utiliza que mostraron indiferencia, se burlaron y que mataron a los mensajeros. En Lucas solo pone que se excusaron, con razones legítimas, pero mundanas. Mateo pinta un escenario, una escena de rechazo hostil. Israel mata a los profetas y al hijo. Y esto es importante. ¿Por qué en Mateo se utiliza violencia? Por esto, porque Israel está siendo hostil con los profetas, está haciendo lo mismo con Jesús, y de hecho lo que hace con estos mensajeros es, digamos, un preámbulo a lo que van a hacer con Jesús mismo. Es un profeta que ha enviado a su Padre y que ellos mismos lo matan con mucha violencia. En cambio, en Lucas se muestra desinterés porque es un mensaje, es una audiencia para gentiles, pero justamente por poner otras prioridades, posiblemente los gentiles se queden fuera de ese gran banquete. Y la neta es que a quién le gusta quedarse fuera cuando ofrecen comida gratis, o sea, comida gratis y pachanga y vámonos. Si la verdad, si esta parábola la hubiera dicho Jesús en México, no le habría funcionado, porque aquí en México es que vamos a una fiesta, pues ya, vámonos, ya vamos tarde, o sea, no, no habría sido un recurso muy significativo, la verdad, acá. Pero, bueno, por eso en Mateo se utiliza mucha violencia, por eso en Lucas no se usa violencia. Y espero que sí estén siguiéndome, muchachos, hermanos.
en estas diferencias? ¿Por qué, aunque es la misma parábola, se utilizan estos recursos y estos recursos? También es considerable notar que la parábola de Mateo ocurre en Mateo 22 y eso es muy importante porque muchos llaman al Apocalipsis de Mateo, del Mateo 22 al 24, incluso 25, porque justamente habla respecto a cosas escatológicas, es decir, profecías, digamos. Y también el tono de violencia constante en estas referencias es por la escatología misma que se está tratando en Mateo. La respuesta del anfitrión, ¿cuál es respecto a las respuestas de los invitados? En Mateo es destrucción. Arruina y aniquila a los asesinos y a su ciudad. En Lucas simplemente envía más invitaciones. Se extiende a todas las personas sin violencia. Mateo refleja un fuerte mensaje de juicio histórico alusivo a la caída de Jerusalén. Recuerden que cuando para Mateo se escribe, el templo de Jerusalén ya ha sido destruido. Así que esto lo tienen bien fresquito los judíos recién convertidos, y que haga referencia a esa de cuando los judíos convertidos están leyendo Mateo y están leyendo esta parábola, les está cayendo, pero como un ala, qué cosa, sí, la neta sí lo hicimos. O sea, nosotros fuimos invitados amorosamente por Jesús a la boda, pero lo rechazamos con violencia. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues que nos destruyeron el templo. Para ellos es algo muy fresco que sienten muy profundamente. En cambio, para Lucas acentúa la expansión de la misericordia del reino. Si algunos no quieren ir, entonces ve por todos los demás. Ve por los que nunca son considerados, por los mancos, por los que no tienen hogar, y tráetelos y ellos que vengan al banquete. La vestidura nupcial también sigue siendo parte del significado. El vestido de boda es requisito indispensable para permanecer en banquete en una boda judía. En Lucas no le importa, no le interesa mencionar eso porque para Lucas eso no es significativo. La interpretación es que Mateo enseña que no basta con ser invitado, también hay que transformarse. El vestido representa la justicia dada por Dios. En Lucas se enfatiza la entrada abierta para todos, sin hacer ese matiz, reitero, porque no lo necesita. Lucas no necesita este recurso, Mateo sí necesita este recurso y es significativo. Entonces, ya que los había invitado en Mateo y ya que mataron a sus mensajeros, ya que no fueron, bueno, ahora si tú decides aceptar esa invitación, tienes que ir con vestido de bodas, porque justamente así te haces parte de la fiesta, parte de la celebración y por consecuencia parte del reino. Te tienes que transformar para ser parte del reino, y esto es un mensaje también muy profundo para los judíos, porque tienes que dejar de lado lo que tú creías que era correcto y transformar todo lo que tú creías para que comprendas completamente lo que es el mensaje salvífico de Jesús. Y reitero, en Lucas no importa, porque en Lucas lo que está transmitiendo, lo que está tratando de decir a las personas es que lo que importa es que ustedes no es problema si ustedes nunca han creído, si siempre han creído, si son paganos o no. Si ustedes aceptan la invitación de Cristo, Cristo tiene un lugar para ustedes. Em, y justamente el motivo teológico, en Mateo resalta el rechazo de Israel al juicio venidero, en Lucas enfatiza la gratuidad y la apertura del reino, y es para absolutamente todos. Y bueno, ¿y qué revela esta parábola hoy? Pues la invitación es universal, pero la respuesta exige acción. No podemos quedarnos indiferentes. La boda simboliza una relación eterna. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Este no es un mensaje de exclusión arbitraria, sino de responsabilidad personal. ¿Qué haces con la invitación que Dios te da, no? Y aquí nos podríamos seguir. Ni me den cuerda porque me voy como hilo de media, pero básicamente es la parte pastoral, ¿no? Que reitero, yo siempre soy defensor de que cualquier texto, siempre, cualquier texto, cualquier parábola, cualquier profecía, cualquier mensaje, siempre tiene que tener una connotación pastoral al final, porque justamente ese es el objetivo de la Biblia, la pastoral, hacernos parte de Dios y del corazón de Jesús. Si un mensaje, cuando el pastor o el predicador lo dice, nada más tiene motivos de decir o de aventar pedradas, pero no hay una aplicación pastoral personal que le sirva a mi corazón, yo creo que se queda un poco corta, personalmente. Así que yo creo, si quieren seguir mi consejo, siempre sus mensajes tienen que tener
un mensaje pastoral al final. Sí, después de todo este conocimiento, está padre, está bonito, pero ¿para qué? Ah, pues esto es para que le sirva a tu comprensión, a tu espíritu, para esto. Y pues bueno. Bueno, es lo que les estaba diciendo, el contexto inmediato es Mateo. No, es que ya me pasé a las 10 vírgenes. No puse imagen. Según ya se había puesto, qué raro. Creo que eliminé esa diapositiva. Pero bueno, ahora vamos a empezar con la parábola de las 10 vírgenes. Y como les decía hace un ratito, Mateo 24-25 es un gran discurso escatológico. Algunos lo ponen desde el 22, 24, 25. Jesús está enseñando sobre la venida del Hijo del Hombre en fin de los tiempos y la preparación vigilante. La parábola es parte del tríptico de advertencias, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, ovejas y cabritos de un lado. La función en Mateo es llamado a la vigilancia constante y a la preparación espiritual continua. Y este ejemplo particular se los quise poner por el contexto. Hay algunas parábolas que para nosotros es muy distante el espacio y requerirán un poquito más de profundización respecto a lo histórico, a lo cultural, y en este caso la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es la parábola de las 10 vírgenes? Básicamente, a ver, ustedes que han leído la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué dice la parábola? ¿Qué nos dice la parábola de las 10 vírgenes? Así en sentido general. ¿Qué mensaje? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las 10 vírgenes están esperando? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué se tarda el novio? ¿Alguien tiene alguna sugerencia al respecto? Paz, eh, Sí, te hablo por lo que nos han enseñado generalmente en mi iglesia local. La palabra de las vírgenes siempre se habla acerca de que como cristianos debemos de ser prudentes y estar preparados, ¿verdad? Totalmente siempre para la venida de nuestro Señor. Entonces, la palabra en general habla de 10 vírgenes que esperaban a que viniera el esposo. 5 de ellas prudentes, 5 de ellas imprudentes. 5 se prepararon y estaban listas por si el esposo se tardaba más o venía rápido, y 5 de ellas no, ¿verdad? Entonces, por lo que yo logro entender así a grandes rasgos, eh, y como finaliza la parábola, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Habla de eso, de que hemos de estar preparados para que venga Jesús en cualquier momento. muy bien, muchas gracias, sí, Luis. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Chicos, hermanos, hermanas. A ver, ¿por qué 10? ¿Por qué vírgenes? Las 10 que estaban esperando, las 10 vírgenes se iban a casar todas con el esposo. ¿O qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? A ver, alguien más que quiera participar para continuar. Les doy 5 segundos, 10 segundos, a ver si se anima. ¿Nadie? ¿Nadie seguros? Bueno, justamente les decía que Este, hay algunas parábolas en este caso y también varias cosas en la Biblia que nosotros tenemos que considerar un poquito más profundo respecto a prácticas sobre todo culturales, porque para nosotros ya es algo muy lejano y para tener un poquito más de realidad respecto a lo que esa parábola o ese mensaje o ese texto quiere decirnos, es importante sugerir que, bueno, hay que investigar al respecto, cómo funcionaba culturalmente. Para nosotros, con razón estaban estas 10 vírgenes, con razón se sugiere esta idea, esta estrategia. Y bueno, a partir de eso ya nosotros proponer una estrategia específica de interpretación. Y justamente creo que la parábola de las 10 vírgenes adecua este ejemplo por lo mismo, el trasfondo histórico y cultural de las bodas en Israel, por ejemplo, en el siglo I, en el tiempo de Jesús, es que las bodas judías en tiempos de Jesús eran procesos largos y solemnes, que incluían un compromiso formal ya legal
y la consumación de la boda. Pasa algo un poquito similar respecto a, por ejemplo, cuando un novio le propone a su novia matrimonio, pues le da el anillo de compromiso y suele pasar un tiempo, unas semanas, meses o incluso años de que se dé el anillo de compromiso para culminar la boda, ¿no? Sin embargo, y bueno, en ese tiempo pueden convivir, pueden no convivir, hacer cosas, planes, etcétera. Algo un poquito similar pasaba acá, nada más que cuando ya se hacía este compromiso formal y se hacía el pago por la novia y otros espacios culturales e incluso rituales, era común que el marido o el que iba a ser el marido preparara sobre todo la casa donde iban a vivir, como esposos, pues. Pero eso no se sabía cuánto iba a tardar. Podía tardar una semana, podía tardar un mes, podía tardar un año. Y en todo ese tiempo, pues estaba pues la mujer a la espera o a la expectativa de que el esposo llegara, de que el hombre llegara. Y cuando el hombre terminaba era como que ahora sí se arma el pachangón, iba por toda la calle diciendo ya por fin me voy a casar. Llegaba a la casa de la novia y vámonos. Y toda la casa, la comunidad, las personas invitadas pues se iban a la casa del novio y ahí se celebraba la boda que podía durar incluso varios días. Y es un poquito de lo que les pongo acá. El novio iba en procesión en busca de la novia, acompañado de su padre, de sus amigos. El camino podía variar de tiempo, dependiendo de la distancia, acuerdos, etcétera. Las vírgenes, por ejemplo, eran normal y comúnmente damas jóvenes, amigas de la novia, y con la novia esperaban al novio, con lámparas encendidas para acompañarlo a la fiesta. Y el no estar listas las mujeres o la novia cuando llegaba el novio de ya es momento de la boda, normalmente solía ser una vergüenza pública, que incluso en algunos casos podía sugerir el fin de la celebración de no, es que como la mujer no estaba preparada, pues entonces no va a estar, no está preparada para el matrimonio e incluso se podía llegar a cancelar. Era algo muy grave, porque eso denotaba vergüenza para la familia de la mujer, sobre todo. Bueno, y aquí unos detalles específicos. El aceite y la lámpara. Las lámparas eran pequeños cuencos de cerámica, podían ser de metal, tenían aceite, tenían mechas, no eran antorchas, sino pequeñas cuencas, pues. El aceite extra era absolutamente necesario si la llegada se atrasaba, por lo que les acabo de decir. No se sabía específicamente cuándo iba a llegar el novio. Podía llegar pronto, podía tardar mucho, así que era prudente tener preparado el aceite. Y bueno, quedar fuera del banquete equivalía a perder el honor y la pertenencia y sobre todo la bendición. Una boda, reitero, para el pueblo para los judíos es algo muy poderoso, muy significativo, muy relevante, que, que es un ritual de los más importantes, más sagrados, porque significa honor, porque significa bendición, porque significa pertenencia, porque significa familia, porque significa Dios. Las bodas son muy amplias para explicarlas, pero es algo muy significativo, es un ritual muy importante para los judíos. Y no es extraño que un ritual tan importante aparezca como parábola, como recurso de parábola en Mateo. ¿Por qué? Porque los judíos están entendiendo este recurso al instante. Cuando hablan de la parábola de las 10 vírgenes, ellos lo comprenden de inmediato. Vaya. Y algunos detalles de importancia, esto se los pongo a consideración. El aceite está lingüísticamente relacionado a misericordia, y bueno, el no saber le da un sentido realmente que importa, prudentes, etcétera. Aquí solamente les pongo algunas palabritas para que ustedes las consideren después, pero lo que quiero relatar o retratar ya con ustedes en esta parábola específicamente, hermanos, jóvenes y muchachos, es esto, que algunas parábolas nosotros necesitamos investigar un poquito más respecto a su trasfondo histórico, respecto a su trasfondo cultural sobre todo, porque cuando nosotros comprendemos la relevancia de lo culturalmente que estaba sucediendo en ese momento, nos da muchísima luz respecto a cómo funcionaba la vida pública de las personas y por consecuencia nuestra interpretación actualizada tiene un parámetro mucho, mucho más relevante, un poquito más preciso. Por ejemplo, la relevancia de esta parábola hoy es la seriedad de la espera cristiana, fe que no descansa en rituales vacíos, sino en comunión con Cristo.
Por ejemplo, en la actualidad, lamentablemente, hay muchos jóvenes que se están alejando de la iglesia, del cristianismo, jóvenes y adultos, porque se ha llegado a pensar que a la iglesia solamente a manera de ritual, por obligación, porque así estamos acostumbrados, y se ven como rituales vacíos, pero tenemos que entender siempre que la espera cristiana produce una comunión viva con Cristo, y esa comunión viva con Cristo se debe producir todos los sábados, todas las reuniones, en todos los cultos, con fe y con esperanza y con amor. En cambio, si se llega a las iglesias en este espacio de rituales, con problemas ya que se traen de mano, que hay una hermana que me cae mal o que me ve mal, o hay un problema circunstancial, entonces esta comunión viva con Cristo que se debe de tener cada reunión se va perdiendo por desviarnos con estos rituales vacíos o estos problemas que no producen misericordia ni esperanza con Dios. La necesidad de perseverar, no importa cuán largo es el camino, mantener la fe encendida es lo que cuenta y tanta, ¿no? Este, esas ideas específicas respecto a la parábola. Y también, justamente la parábola del rico y Lázaro que aparece, yo había puesto imágenes, no sé por qué no aparece, pero bueno, el rico y Lázaro, esta parábola aparece en Lucas y también por consecuencia no es extraño que aparezca en Lucas porque recuerde que Lucas es un evangelio que habla justamente a los marginados, a los que han sido olvidados, a los que están profundamente sufriendo en soledad. Y Lucas es el evangelio que trata de abrazarlos, recogerlos y decirles, ¿sabes qué? No estás solo. Y también para este tipo de parábolas se requiere muchísima más eh, eh, investigación del trasfondo histórico y cultural. Por ejemplo, la Palestina del siglo I es extremadamente desigual, casi como nosotros, pero bueno, en tiempos de Jesús, una pequeña clase rica, también como lo es hoy en la actualidad, de terratenientes, sacerdotes y comerciantes, controlaban gran parte de los recursos. Por consecuencia, los pobres eran la gran mayoría. Este, en respecto a la religión y la riqueza, era común creer que la riqueza era signo de bendición divina. Es decir, tú eres rico, seguramente Dios te ama. En cambio, si eres pobre, seguramente cometiste algún pecado, seguramente hay algo ahí con Dios y por consecuencia no. O tú o tus padres pecaron, si se acuerdan de esa idea. Por eso, el giro de la parábola, el rico sufriendo y el pobre en gloria, rompe esquemas culturales. Es decir, a los ricos nos va bien porque somos bendecidos, a los pobres les va mal porque Dios no los quiere y tal, tan. Pero ¿qué pasa cuando mueren? El rico es torturado y Lázaro es elogiado en el cielo y es como que qué está pasando, ¿no? Es algo contracultural, es decir, es que cómo puede ser que que al pobre le esté yendo mejor que al rico, eso no tiene sentido. Y recuerden a quién le está escribiendo Lucas, a personas que generalmente son gentiles. Y estas ideas son muy, muy, muy personales entonces significa que si yo soy pobre en esta vida, Dios va a tener misericordia de mí cuando muera. La respuesta es sí. ¿Y qué tienes que hacer? Pues ser parte del reino de Dios, ¿no? Convivencia con el judaísmo en ideas griegas y persas. Durante, por ejemplo, la época helenística se introdujeron ideas más desarrolladas sobre el más allá, el juicio individual y destinos diferentes tras la muerte, por influencias persia y griega. Algunos judíos, sobre todo los fariseos, creían en la resurrección final y juicio final. Otros grupos, como los saduceos, no. Esto es importante porque esta figura a veces ha desatado esta controversia de que uno se va a un lado y otro al otro, de entonces si existe, qué existe o qué no existe, pero recuerden que lo importante de la parábola es el recurso que quiere transmitir respecto a la comprensión de la audiencia a la que se los está proponiendo. ¿Por qué sucede en Lucas y por qué sucede de esa forma? Porque le está hablando a personas que están altamente influenciadas por lo helenístico y por consecuencia por las ideas persias y grecias, que ellos, además de otros espacios como los babilónicos, introducen muchas ideas respecto a los ángeles, a los demonios, al más allá, al juicio, etcétera. Y lo único que hace Lucas en esta reflexión de la parábola es unificar todos esos criterios para exponer una experiencia de reflexión. Y bueno, las prácticas de la beneficencia en la cultura judía, dar limosna era un acto de caridad, no era un acto solamente de caridad, sino una obligación religiosa. Ignorar al necesitado era visto como un pecado grave. Sin embargo, muchos los ignoraban.
El rico de la parábola no es condenado por ser rico, sino por su indiferencia criminal ante el sufrimiento de Lázaro. Hay algunos grupos que también llegan a aludir que no, es que la riqueza es mala y entonces no puede ser rico, pero no, en realidad el rico no es condenado por ser rico, por tener dinero, es condenado por su indiferencia ante el sufrimiento del que él podía ayudar. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Islam es una práctica no solamente común, sino necesaria. Uno de sus 7 principios dice y afirma, 7 o 4, no estoy seguro en este momento, pero uno de sus principios más fundamentales es que tú siendo una persona que practica el Islam, en algún momento del año tienes que apoyar a una persona necesitada, sí o sí, es prácticamente un mandamiento. Y creo que eso aplica mucho hacia la misericordia y es una práctica muy buena, que también como iglesia muchas sí lo practican, pero muchas no lo practican, porque muchas iglesias deciden vivir para ellas mismas, para adentro. Pero lo importante de esto es vivir también para afuera. No solo ver por los necesitados de nuestra iglesia al interior, sino ver también por los necesitados de la iglesia al exterior en el mundo. Y pues bueno, reitero que no es la intención explicarles a profundidad las parábolas, lo único que pretendo es darle algunos recursos para que ustedes puedan también comprenderlas cuando las estudien, porque si nos ponemos a explicar las parábolas no terminaríamos, porque son en general como todas las partes de la Biblia más profundas, pero fue como la idea general poder compartirles esto. Así que, en conclusión, las parábolas en la Biblia no son simples recursos pedagógicos ni cuentos morales, son instrumentos divinos de revelación y de juicio cargados de un profundo significado espiritual. Apuntan al reino de Dios mismo, al drama de la salvación, a la urgencia del arrepentimiento y a la gloria del encuentro definitivo con el Mesías. Y esto es lo más importante. ¿A dónde apuntan las parábolas? Al encuentro definitivo con el Mesías, al encuentro absoluto con el reino de Dios. Es lo que vale la pena en las parábolas, que al final de las mismas te van a llevar a este encuentro y a ese encuentro al final del camino está Jesús, está el Mesías y está esperándonos. Culturalmente las palabras de Jesús desestabilizan las falsas seguridades sociales y religiosas, es decir, contraponen completamente, rompen la idea de la riqueza, por ejemplo, que es igual al favor de Dios, rompen la idea de que el nacimiento, etnia o posición garantizan acceso al reino, elevan a los humildes y confrontan a los satisfechos, es decir, una persona que era religiosa pensaba que estaba completamente bien, pero hay algunas parábolas, como por ejemplo la de según yo está en Mateo, la del rico y el publicano, el publicano ¿y quién? Bueno, el que está hablando y orando y no, es que yo soy esto y gracias Dios y ve al cielo. Y en cambio el otro dice, no, yo no tengo ni la posibilidad de mirar al cielo porque soy pecador. Es decir, Jesús confronta a los que piensan que están haciendo algo bueno para que se den cuenta que no necesariamente, y creo que también son recursos muy importantes y valiosos para hoy en día. Hay muchos creyentes y cristianos que se ponen la mantra de es que yo soy bueno, yo soy correcto, y yo hago esto, y yo hago que mi esposa, o que esto, y que el otro, o que la iglesia, llego temprano, y no sé qué, y hacen un sinfín de cosas y tal vez parafernalia, pero que en realidad no está aportando demasiado al reino. Son espacios que todos necesitamos para poder realizar reflexiones personales que, reitero, nos llevan a un encuentro definitivo con el Mesías cuando estas reflexiones son oportunas y son concretas. Lingüísticamente, la parábola implica poner a un lado de una verdad invisible y una verdad visible. La vida cotidiana, reitero, se utilizan figuras en la vida cotidiana porque es lo que comprendían esas personas en su momento, por eso varían respecto a un evangelio y otro cuando aparecen de doble o triple tradición, como lo vimos, porque justamente cada evangelista tiene públicos diferentes y por consecuencia utilizará desde palabras hasta completas narraciones para poner explícitamente lo que quiere transmitirle a su audiencia.
y pues se utilizan figuras de la vida cotidiana, bodas, pastores, monedas, fiestas, etcétera, como lo vimos. Por eso la parábola no es solo un cuento o no parece que es como una narración de un cuento, pero no, es mucho más profundo. Es un instrumento profético, es un espejo para el alma, para vernos a nosotros mismos, para nuestro espíritu y sobre todo es una invitación urgente a vivir el reino hoy, antes de que sea demasiado tarde. Y muchas parábolas culminan en esa idea. Date prisa porque el reino de Dios está aquí y si no te apresuras a creer, se te va a adelantar y se va a ir. Y pues bueno, las parábolas, esta como una cita para culminar, las parábolas son la voz del reino disfrazadas de vida diaria, esperando ser descubiertas solo por los que tienen un corazón dispuesto. Las parábolas dicen cosas crudas, cosas fuertes, cosas verídicas, que si no estamos preparados para recibirlas podríamos ofendernos, pero reitero que el mensaje siempre trata de ser útil y comprensible para nuestras necesidades de hoy. Y pues bueno, sin más, esta es la bibliografía por si quieren añadir ideas al respecto. Y pues bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Y estamos en la sección de preguntas y respuestas. Así que si alguien quiere decir algo, adelante. Pamela.